científica. Bueno, hoy día vamos a revisar lo que es el artículo científico. Antes de seguir con la clase, va a depender, bueno, la estructura es similar para todo, pero algunas características peculiares de cada artículo que se van a publicar en las revistas está básicamente dada por los editores, ¿no?, de la revista, ¿no? Dan algunas reglas que a veces varían un poco de una revista a otra, ¿no? Pero la estructura es similar, ¿no? De repente en el número de palabras, en el resumen, ¿no? Y algunas otras características que lo hacen que varíen de uno a otra revista. Por eso vamos a utilizar instrucciones y consejos prácticos para la estructura de un artículo científico, que es la idea que todos sus trabajos de sus tesis sean transformadas o convertidas o aprovechadas en forma de artículo científico y puedan ser publicadas, ¿no? Bueno, en realidad lo que se necesita es clases, seminarios, hasta terminar el artículo científico. En realidad, el artículo científico es un informe escrito que va a comunicar por primera vez los resultados de una investigación. Generalmente se imprime una publicación seriada y cuya calidad es evaluada por un proceso de revisión y evaluación por la editorial, ¿no? La editorial de la revista, por supuesto, ¿no? Lo cual está sujeta a un proceso de arbitraje, ¿no? La revista, en realidad, la revista científica en sí es una publicación periódica, ¿no? En realidad, varias universidades tienen una revista científica de publicación mensual, básicamente es mensual, ¿no? Algunas 4 veces por año, ¿no? Algunos institutos, por ejemplo, tienen revistas que se publican de manera periódica, ¿no? Y ahí se van a publicar los artículos científicos y van a dar básicamente información de actualidad sobre la investigación y el desarrollo de un campo científico determinado, ¿no? Acá hay algunas revistas que se muestran ahí, ¿no? La primera revista científica en realidad comenzó en 1965, fue una revista francesa, Journal des Savants, donde se comenzó a publicar, ¿no? Aparecieron esta modalidad de revistas científicas. Estas revistas son las más conocidas, ¿no? Science y Nature, que se encargan de comunicarnos conocimientos innovadores o nuevos, básicamente sobre la ciencia, ¿no? Nosotros, como estudiantes de medicina o como docentes, básicamente hacemos más investigaciones de tipo clínico, ¿no? Bueno, algunas universidades que tienen recursos se dedican a hacer estos tipos de investigación más biológica, fisiológica, más que se acerca hacia la ciencia pura, ¿no? ¿Qué tipo de publicaciones vamos a ver en las revistas? Artículos editoriales, cartas al editor, ¿no? Al editor que ha publicado un artículo, de repente reclamando, diciendo que ha publicado algo que no le parece. El tercero son artículos de revisión. Estos artículos de revisión son sobre un tópico específico, ¿no? Y básicamente es una revisión teórica sobre lo que se conoce y lo nuevo que se conoce sobre un tema específico. Y la gran mayoría son artículos de investigación, ¿no? Es decir, sus tesis, por ejemplo, son artículos de investigación. Otra forma de tipo de publicaciones en esta revista se ve las comunicaciones breves, algunas correcciones, estudios de caso, ¿no? Por ejemplo, un caso innovador también es publicado en estas revistas, ¿no? Y algunas reseñas bibliográficas. Acá tenemos los artículos editoriales, son opiniones o posiciones del comité editorial en relación a temas metodológicos generales o consideraciones de la política científica. Las cartas del editor son comunicaciones breves con análisis de la persona que escribe. Uno puede escribir una carta a un editor en relación a resultados o temas polémicos, ¿no? Uno da una opinión
y pueden responderse y generarse una cadena de debate. Esto puede ser cuando no se es, o se está empezando un conocimiento nuevo, un conocimiento innovador, a veces hay al inicio controversia, ¿no? De ahí interviene cartas al editor, o también son temas que aún, a pesar del avance de la ciencia, siguen siendo controversiales, ¿no? Tal es así, por ejemplo, ahora nos ha demostrado el COVID-19 algunas otras posibilidades de contagio, ¿no? Una contagiosidad alta, ¿no? Nos ha permitido estos temas polémicos. Los artículos de revisión en realidad son analíticos de una información publicada, pero ya lo ordenan en forma de secuencia de idea y pueden inclusive plasmarse argumentos nuevos. En realidad no son revisiones bibliográficas pasivas, sino tampoco es repetición, sino es básicamente interpretación. Profesor, no se ven las diapos. Ah, sí salió. Seguramente sí ha salido. Ah, sí. Gracias. El internet a veces es un tema. Listo. Ya. Bueno, los artículos de investigación son aquellos donde se comunica por primera vez el análisis resultado de una investigación original y conducida por los autores, ¿no? Ese es generalmente el gran cuerpo de la revista, los artículos de investigación, ¿no? En realidad, para que sea aceptada su artículo en una revista, tiene que tener esta característica, ¿no? Tiene que ser una investigación original, ¿no? Y le va a dar derecho, sobre todo si la revista tiene bastante prestigio, ¿no? No publica hallazgos repetitivos, ¿no? Ni de repente el mismo esquema en diferentes lugares, ¿no? Tampoco esas publicaciones son permitidas, ¿no? No son aceptadas. En realidad ustedes envían su artículo para que se publique y los editores van a aceptar o no aceptar, ¿no? Las comunicaciones breves son publicaciones de menor extensión con estudio de casos, resultados anecdóticos, con muestras pequeñas que impiden una inferencia fuerte, ¿no? A veces se publican estas comunicaciones breves. Y en sexto lugar, el estudio de caso, ¿no? Que ocasionalmente se publican, ¿no? Por ejemplo, en medicina son estudios poco frecuentes, ¿no? O de repente es de una patología conocida, pero de una modalidad diferente de presentación. De repente es tuberculosis, pero en una presentación poco frecuente. En realidad, y permite revisar el caso, ¿no? Estos estudios de caso han permitido, bueno, lo último que se publicó fue en Florianópolis, bueno, con el hospital, con el servicio de neonatología al cual pertenezco, fue un caso de hiperinsulinemia, fue un estudio de caso donde se hizo inclusive estudio genético, ¿no? Y tenemos, esa es una de las últimas publicaciones, fue un estudio de caso, ¿no? Ya era, en realidad, estudio de caso fue aceptado, a pesar de que el hipersensibilismo no es muy frecuente, fue aceptado porque tenía una alteración genética muy rara, ¿no? Y de poca frecuencia, poca prevalencia, ¿no? Entonces, nos permitió revisar qué características clínicas tenía este paciente, ¿no? Las reseñas bibliográficas, que es una apreciación y crítica a una obra científica recientes. En realidad, ¿cuál es más importante? En realidad, los artículos de investigación, comunicaciones breves, en realidad, la importancia, en realidad, son todos, pues, ¿no? Todos contribuyen a mejorar la ciencia, ¿no? Cada uno contribuye de una u otra manera y no hay que restar importancia a ninguno de los artículos publicados en la revista, ¿no? Como le decía, hay revistas de publicación mensual, hay publicaciones trimestrales, por ejemplo, una publicación trimestral la hace el Instituto Nacional de Perinatología, que es la Maternidad de Lima, hace 4 veces al año sus publicaciones. De ahí la mayoría de revistas
bastante conocidas, su publicación es mensual, ¿no? El tamaño no es lo más importante en realidad en el artículo, sino la idea que expresa, idea innovadora, idea importante que contribuye al acervo de conocimiento científico, al cuerpo de conocimiento científico. En realidad, el artículo científico tiene más o menos esta característica, ¿no? El título, introducción, material, método, resultado, discusión y conclusiones, ¿no? Este es el esquema clásico de un artículo científico, ¿no? Son los componentes, en realidad, ¿no? Y en realidad estos componentes están bien entrelazados unos de otros, ¿no? Desde el título hasta el final los resultados, ¿no? Todo tiene que estar bien entrelazado. Se establecen relaciones muy, muy diversas, no un orden concatenado, pero todo tiene que estar enlazado de diferente manera, ¿no? En realidad es orgánico y es fluido y su función es hacer la comunicación científica, ¿no? Esto en realidad es un sistema de componentes que hemos mencionado. En realidad lo que se debe ver el contenido versus la forma, más el contenido es bastante importante, bueno, puede ser menos bueno, la forma buena o mala, puede ser, ¿no? Bueno, puede ser bueno y finalmente si es la forma y el contenido bueno va a ser calificado el trabajo como bueno, ¿no? Y si es bueno pero la forma es mala o es menos bueno, el trabajo va a ser calificado como malo, ¿no? Contenido es la estructura y la forma es la presentación, ¿no? En realidad es bastante importante esto porque nos va a permitir el orden, ¿no? El orden que siempre debemos tener y la estructura que ya es bastante conocida, ¿no? La estructura, miren, ahí está la estructura, ¿no? Tenemos el título, el resumen, la introducción, que tiene todos los contenidos, ¿no? En este caso, el material y método, resultados, discusión, conclusiones, las referencias bibliográficas que también están incluidos en las conclusiones, las recomendaciones y los anexos a veces, ¿no? Que anexos en realidad a veces son ampliaciones de los resultados, ¿no? Y todo está concatenado aparentemente esquematizado, está unido, todos los componentes a la vez, no siguiendo un mismo orden, sino tienen relación todo, ¿no? Todo relación es un todo, las relaciones son diversas y va a depender de cómo se ha planteado el trabajo de investigación y cómo se ha realizado, ¿no? No se diseña de una misma manera el estudio o el problema de salud. Vamos a ver que es diverso según el enfoque que se tenga, según el tema, según el tiempo que tengamos para hacer un trabajo de investigación. De eso va a depender mucho cómo están relacionados todos estos componentes del artículo científico, ¿no? Bueno, estas son las partes de la columna vertebral prácticamente del artículo científico, ¿no? Tenemos el título, los autores y afiliación, el resumen y abstract, ¿no? Resumen en castellano, abstract en inglés, introducción, material y método, resultados, discusión, agradecimientos y referencias, ¿no? Antes se le conocía como INRID, bueno, en realidad este es el orden más adecuado y que se ve en el artículo que está al costado, ¿no? En realidad es una revista de Elsevier, ¿no? Que tiene la red Scopus, que incluye todas estas revistas, ¿no? Hay algunas revistas que son de acceso abierto, otras no. La mayoría de estas publicaciones electrónicas están en el formato de PDF para que no pesen demasiado y puedan ser algunas, si quieren revisar, algunas hay que pagar, ¿no? Y vamos a ir revisando cada uno de los componentes. El título, acá está, efectividad de la orientación emprendedora, el papel del capital social de sus capacidades, los autores de afiliación, ahí están los nombres y los nombres. Y la afiliación está en la parte inferior, ¿no? Donde trabajan, a dónde pertenecen, ¿no? Esta es la afiliación. Luego tenemos la introducción,
el resumen y el abstract, en este caso no observamos la introducción, que se va a ver más adelante en el artículo, ¿no? Algunos tienen anexos, no siempre ocurre esto, ¿no? En las publicaciones, cuando es necesario, se colocan los anexos y el título es la frase más importante de un documento científico. Ojo, este título tiene que llamar también la atención, tiene que ser bien elaborado, es la etiqueta, tiene que ser fiel al contenido, tiene que ser conciso, preciso y específico. Bueno, esto de alrededor de 20 palabras, a veces algunas revistas dan otra cantidad de palabras, hasta 20, algunos pueden aceptar, ¿no? Hay que evitar en estos títulos la forma que tienen caracterización de la población, ¿no? Que es un título no muy adecuado a la variable elemental y que tratan el tema. En realidad se puede revisar el tesaurus para emplear las palabras que van dentro del título, no tiene que haber siglas ni abreviaturas, tampoco tiene que haber frases vacías o ambiguas. Se debe evitar poner el mismo nombre del proyecto de investigación que generó los datos, ¿no? Se debe evitar. Bueno, vamos a revisar luego los autores y afiliación, ¿no? Están los nombres y apellidos de los autores, incluyendo los grados académicos, cuando sobre todo si tienen... pero podemos incluir la profesión, ¿no? MD, si es médico, ¿no? O de repente son biólogos, ¿no? Debe estar, bueno, a veces el orden alfabético evita estos problemas de atribución del trabajo, sobre todo en forma que se ha escogido el primer autor. En realidad el primer autor es el jefe del equipo, siempre se pone como primer autor, y el último autor de repente van en el orden de importancia, ¿no? Hay que prestar visibilidad al equipo, muchas veces incluyen a un científico famoso para que el artículo tenga mayor relevancia y en realidad cometen ese error de invitarlo, ¿no? En realidad la afiliación es el centro de investigación en cual colaboran los autores, se debe incluir algunas veces la dirección postal y electrónica del autor para hacer correspondencias con ellos, ¿no? La afiliación es básicamente la afiliación institucional, la institución donde están ellos laborando. Muchas veces hay un link que tiene que ver con el Google académico, donde se pueden comunicar también, un correo institucional de contacto y algunas veces la profesión, ¿no? Esto es en cuanto a autores y afiliación. En cuanto al resumen y abstract, en realidad es lo mismo, lo único que el resumen es en castellano, el abstract es en inglés, la traducción en inglés. Más o menos tiene que ser un párrafo breve y monolítico y muchas veces está dividido entre 4 partes, pero debe estar constituido de las 4 partes importantes del trabajo: el propósito, objetivo, los métodos, los resultados y las conclusiones. Esas es básicamente las 4 partes importantes que deben contener el resumen. Es informativo, no hay referencias, como pueden ver, ni abreviaturas, y va a ser redactada en tiempo pasado, ¿no? Porque ya se realizó el trabajo. El abstract es la versión de resumen en inglés, ¿no? Debe ser la traducción exacta. Esto facilita la lectura de los angloparlantes y permite una posible indexación internacional, porque el inglés es el idioma prácticamente universal que permite esta indexación, ¿no? Luego, acá está del resumen, miren, y la conclusión en este caso no está dividido. Algunas revistas lo dividen con subtítulos de introducción, material, método, resultado, discusión y conclusiones, pero miren, esto está incluido dentro de un párrafo, ¿no? La primera parte está incluida la introducción, la segunda parte material y métodos, la tercera parte el resultado de discusión y finalmente el cuarto parte va a ser conclusión y aparentemente es un solo párrafo, ¿no? Pero estos 4 componentes están incluidos dentro de esto, ¿no? Están incluidos y que permiten que el artículo científico sea completo. El editor muchas veces puede jugar si el original con tan solo leer el resumen, ¿no?
muchas veces leen el resumen y saben de qué se trata el trabajo. Pero si es un resumen deficiente, se ve que debe ser un artículo de escasa calidad, ¿no? Entonces deben tener en cuenta que muchas veces lo que leen es el resumen, ¿no? Que llama la atención del trabajo de investigación y deben hacer un Doctor resumen bien Castillo, perdón preparado. que interrumpa. Doctor Sí, Castillo, el sí. doctor Guarachi me acaba de llamar que quiere entrar al aula, a la clase y no puede entrar. Me parece que no está considerado en la Sí, lo había relación. considerado, Tendrían que doctor. agregarlo, no sé, o a los Sí, docentes tendrían a que ver, agregarlos para lo que había pueda agregado. ingresar al Sí, aula, doctora, por porque está favor. en la lista agregada. ¿Ah? A ver, vamos a verlo. A ver. A ver, vamos a invitarlo nuevamente. Ahí está agregado. Perdón, ¿está considerado en el equipo? Sí, sí está, doctora. Ya, porque Sí, dice que no puede ingresar. En todo Ya caso, no. estoy, ya estoy, ya estoy. sí está, sí Doctor, está. ya, buenas noches, disculpe. Ya. No, pero recién. Aló, doctor Castillo. Sí, buenas noches, doctor. Sí, ¿Ya empezó su clase? sí, doctor, estaba en la clase, doctor. Estaba. ¿Ya puedo hablar? Ahí están los alumnos. Claro, doctor, por supuesto, doctor. Ya, puedo hablar Sí, brevemente doctor. nomás. Primero decirles Sí, de que doctor, se están adelante. presentando. Soy el doctor Guarachi. Soy el doctor Guarachi, director del Departamento Académico de Medicina Social y de la Conducta. Yo quisiera que me escuchen, por favor, los alumnos. Estamos tomando los exámenes de grado, de tesis, para recibir el título de médico cirujano. Estamos viendo de que muchos presentan un trabajo de investigación de tipo descriptivo. Estas tesis se van a publicar y todo el Perú la va a ver y la SUNEDU las va a revisar. La SUNEDU hace de que las tesis para recibir el título de médico cirujano sean diferentes a los trabajos de investigación que se presentan para recibir el bachillerato. Las tesis tienen que tener hipótesis. Se tiene que contrastar las hipótesis. Se tiene que presentar variables. No pueden ser trabajos descriptivos. En este curso se va a enseñar eso, o se está enseñando eso. Por favor, si ustedes llegan al final de su carrera y van a presentar un trabajo descriptivo, eso no va a tener ningún valor y van a perder un año. Entonces, ese es mi mensaje. El otro mensaje que quiero decirles es de que si bien la universidad ha aprobado para toda la universidad, lo cual considero un error, el APA para hacer la redacción de los trabajos de investigación, el APA sirve para las investigaciones de tipo social. En los estudios de medicina, San Marcos, Cayetano, San Martín, en todas las universidades del país, en las revistas extranjeras, colegios médicos, se usa el Vancouver. Así es de que lo que tienen que aprender bastante es el Vancouver. Mientras tanto, la universidad exige el APA, pero vamos a presentar toda la evidencia de que todos los trabajos se hacen en Vancouver, todos los trabajos de ciencias de la salud. Eso nomás quería manifestarles, doctor Castillo. ¿Ya? Disculpen la interrupción. No, doctor, Gracias. está bien. Gracias, doctor. Bueno, chicos, aprovechando las palabras del doctor Guarachi, para mencionarles lo que habíamos estado mencionando, básicamente el tema de, bueno, en una de las últimas clases vamos a ver el tema de
plagio, similitud, y vamos a ver las referencias, ¿no? Donde vamos a tocar las dos referencias, ¿no? Más conocida, el APA, un poco porque les exige a la universidad si hay cambio en buena hora, pero también vamos a revisar el Vancouver, ¿no? Que les va a permitir publicar sus trabajos en otras revistas, ¿no? Y eso le va a ser útil para ambos, ¿no? En realidad, miren, el APA, como habíamos visto en la clase anterior, está hecha por el Colegio Americano de Psicólogos, ¿no? Y más básicamente de ahí que el doctor Guarachi acertadamente dice que pertenecen a las ciencias sociales, ¿no? Desde su origen. Entonces, las otras universidades están usando el Vancouver, ¿no? Que es un poco más práctico y que es, casi todas las revistas tienen el Vancouver, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ojo, como les mencionaba, lo vuelvo a repetir, este es el último curso de investigación donde deben buscar el tema para su trabajo de investigación y prácticamente tienen que ser mejorado. Tenemos un año prácticamente para mejorarlo y que sea un tema bastante interesante, no descriptivo, ¿no? Las clases posteriores vamos a hacer básicamente toda la parte analítica, ¿no? Mínimo tiene que ser analítico, ¿no? Para que sea no solo, no descriptivo. En realidad el descriptivo ya es un reporte estadístico prácticamente, ¿no? Que la mayoría de instituciones hacen su reporte descriptivo, ¿no? Entonces los hospitales, los servicios, los departamentos de donde ustedes van a hacer su internado, hacen no estudio, pero hacen datos estadísticos descriptivos para ir mejorando el manejo de sus servicios, ¿no? No como trabajo de investigación. Entonces, bien acertadas esas dos observaciones por parte del doctor, siempre preocupado por el nivel de los alumnos y básicamente, como les había mencionado en estas clases, que nos estamos adelantando un poco esto y como verán, los chicos están teniendo dificultades para graduarse, ¿no? Entonces, de ahí que deben tomar conciencia desde ahora y no terminen con esa dificultad. Mucha gente se queda, pierde un año, ¿no? Por este tema, ¿no? Entonces, eso es lo que quería para reforzar lo mencionado por el doctor Luis Alberto Guarachi. Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a compartir la pantalla. Nos habíamos quedado en la parte de resumen del abstract, ¿no? Que al finalmente la tesis ya transformada en un artículo científico debe tener todos estos componentes. Esto de resumen y abstract fue instalado en el año 79 por la American National Standard Institute, ¿no? Luego tenemos debajo del resumen o abstract las palabras claves o keywords en inglés, ¿no? Que en realidad es un conjunto de términos que van a servir para indexar el artículo, ¿no? ¿Cómo es esto de indexar el artículo? Van a escoger sus artículos, van a ser puestos en base de datos, grande base de datos. Tenemos el PubMed y ahora el Scopus, que abarca inclusive artículos en castellano, ¿no? No solo en inglés, en castellano, pero el PubMed, la gran mayoría son en inglés. Entonces, estas palabras que son palabras que van a emplear, generalmente están en el título, en el tema principal de investigación, va a servir para que sean rápidamente encontrados cuando alguien busca una literatura. Esto es indexar, ¿no? Esto va a determinar la visibilidad de tu trabajo en esas bases de datos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que deben pensarlas bien, ya que son importantes, tienen que ser bien precisas, ¿no? Tienen que balancear la generalidad con la especificidad, ¿no? Tiene que tener este componente, ser general, pero a la vez ser específico para que sean ubicados sus temas, no repetir las palabras del título, usar un promedio de 5 palabras, pero pues, se pueden usar 3 hasta máximo
6, y esto lo pueden encontrar en el Thesaurus, que es les di un link, la clase anterior, donde es el Thesaurus de las palabras clave para la OMS, ¿no? Que ha dado estas palabras que se pueden usar, ¿no? No cualquier palabra, sino pueden encontrar, de acuerdo al tema que ustedes tienen, qué palabras son las que se permiten para indexar su tema, ¿no? A través de las palabras clave, ¿no? El siguiente componente, después del resumen y las palabras claves, es la introducción. En la introducción abarca de la tesis muchos componentes. En realidad, la introducción va a representar el marco general que da sentido a su investigación. Ahí se va a escribir la fundamentación científica, y los primeros párrafos deben servir para que un lector experimentado y experto pueda hacerse una idea detallada del contenido de su trabajo, ¿no? ¿Qué elementos importantes debe contener? Debe contener antecedentes, conocimientos actuales, lo último sobre el tema, debe contener la importancia del tema y su posible aplicación de los conocimientos que ustedes están investigando, la problemática asociada a su tema de investigación y qué vacíos científicos existen o qué falta de conocimientos existen en el tema que están investigando. A veces son temas relativamente nuevos. Ahora recuerden que qué tema nuevo tenemos innovador es el COVID, ¿no? Hay la pandemia del COVID, hay algunos aspectos innovadores que no solamente no se han tocado, ¿no? Y que por primera vez aparecen, ¿no? Por ejemplo, las secuelas, ¿no?, que da el COVID, a veces da un tipo de secuelas psicológicas, neurológicas, en realidad una vez que han pasado la enfermedad, y en realidad son temas bastante nuevos y hay muchos vacíos científicos en esto. Y ahí se lucubran algunas teorías de cómo se producen estas complicaciones, ¿no? Debe estar incluido en esta parte introductoria los objetivos y las preguntas de investigación. Todo ello tiene que estar sustentado por referencias. Ya en esta parte vienen ya las referencias de cada aspecto que toquen. Ahí ya aparecen las referencias. Van a hacer el planteamiento, el objetivo, van a argumentar, se dan párrafos complementarios, se buscan coincidencias con otros autores. Todos los párrafos tienen que tener referencia. Bueno, el promedio mínimo 4, máximo 7, ideal 5. Deben colocarse 4 párrafos por página, más o menos 10 renglones como máximo por cada párrafo, ¿no? Este es un poco para ordenarnos en un artículo científico. Y por cada párrafo científico debe haber una idea principal, ¿no?, que debe ser clara, debe ser muy clara, ¿no? Y cada párrafo va a contener diferentes ideas que complementan muchas veces unas a otras, ¿no? Y finalmente nos dan una idea de lo que vamos a investigar. Luego viene material y métodos. Material y métodos en realidad más o menos nos van a indicar cómo se hizo el trabajo, ¿no?, qué tareas se ejecutaron y para qué se ejecutaron, que prácticamente tiene que ver los objetivos, ¿no? ¿Qué funciones cumple básicamente los materiales y métodos? La primera función es asegurar la repetibilidad por científicos de otras latitudes, ¿no?, ya que va a mostrarnos cómo se ha hecho la investigación que hemos ejecutado, ¿no? Entonces, otros científicos pueden repetir y pueden encontrar resultados similares o pueden encontrar resultados diferentes, ¿no? Y de repente ahí tienen que explicar por qué encontraron resultados diferentes, que es dable, ¿no? Que es dable porque va a depender del lugar geográfico y del año que se ocurre, ¿no? Porque esto hace que varíe muchas veces los resultados de una investigación, ¿no? La otra función importante es que permite evaluar al lector la precisión y la confiabilidad de los resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está mostrando cómo se hizo la investigación
y qué métodos de medición se emplearon, ¿no? Métodos de medición validados que nos van a dar relevancia a nuestro trabajo de investigación, ¿no? En realidad, el contenido es describir la zona de trabajo, las técnicas analíticas que se han empleado, muchas veces son técnicas estadísticas, muchas veces técnicas de laboratorio, muchas veces técnicas en tecnologías nuevas, qué instrumentos específicos hemos empleado, y hay que hacer una descripción de todos los métodos, ¿no? Pueden ser de observación, pueden ser métodos experimentales, métodos de muestreo, métodos de cultivo, y dentro de este material método tenemos que básicamente poner el análisis estadístico que se ha realizado, ¿no? Esto es bastante importante ya que nos permite hacer lo que se denomina el contraste de hipótesis, ¿no? La hipótesis que hemos planteado, acá vemos la validez mediante el análisis estadístico realizado y nos da el valor de nuestro trabajo de investigación, ¿no? Y la posibilidad, en realidad, el análisis estadístico nos permite medir qué error podríamos cometer, que generalmente tratamos de que sea mínimo, ¿no? ¿Qué recomendaciones tienen los materiales y métodos? No describir en detalle los métodos clásicos, sino citarlos. Hay métodos ya conocidos, por ejemplo, sabemos cómo se talla, ¿no? Hay que citarlos nomás, no describir todo el método, ¿no? Siempre dar precisión de los instrumentos, es decir, por ejemplo, tenemos una balanza, hemos pesado a un paciente, y ahí tenemos que decir cuánto de precisión tiene, más o menos 0.05 gramos, puede ser, ¿no? Todos los instrumentos, inclusive puede ser un instrumento para medir el estrés, ¿no? También tiene su grado de precisión, siempre dar los tamaños de muestra, no mencionar instrumentos o equipos básicos, por ejemplo, binoculares, equipos de uso común, no mencionar esto, deben darse datos relevantes que pueden influir en el resultado y deben redactarse por cada objetivo o pregunta de investigación. Siempre en esta parte también deben redactarse en tiempo pasado, porque ya el trabajo ya se hizo, se emplearon los métodos y los materiales ya se emplearon y se han obtenido los resultados que ahora estamos publicando. Luego tenemos los resultados, que básicamente es el procesamiento de todos los datos que hemos obtenido, hemos recolectado los datos. Estos datos pueden ser muy diversos, datos de historia clínica, datos biológicos, depende del trabajo que ustedes hayan decidido hacer, ¿no? Datos comparativos, datos experimentales, datos analíticos, y finalmente lo vamos a presentar en forma de resultados. ¿Y cómo lo presentamos? Para que pueda ser entendible, muchas veces empleamos cuadros, figuras, y dentro de esos cuadros y figuras debe ir resultados de las pruebas estadísticas que determinan la validez de los resultados que estamos presentando, ¿no? También tenemos que redactar los resultados y tenemos que interpretar observaciones que tengamos, ¿no? Cuando redactemos estos resultados, no debemos repetir la información que está en los cuadros, figuras o textos, ¿no? Solamente tenemos que destacar los aspectos que consideran sobresalientes en los resultados que hemos tenido. No vamos a repetir, no vamos a comenzar a leer lo que hay en el cuadro, ¿no? Sino vamos a considerar aquellos datos que son dignos de especial atención, ¿no? Que llamen la atención, que sean diferentes y que finalmente van a calificar nuestro trabajo y que nos van a permitir ser utilizados en las recomendaciones y conclusiones, ¿no? Estos datos son los que deben resaltarse, ¿no? No vamos a repetir todo lo que hemos encontrado en los gráficos ni en los cuadros, ¿no? Bueno, no tiene que en esta parte no explicarse lo encontrado, sino mencionar que hemos encontrado. Las explicaciones van a venir en el siguiente capítulo, que es la discusión, ¿no? No tienen referencias, ¿no? Bueno, solo si estuviera a ser imprescindible, que podría haber, tiene que seguir el mismo orden de los materiales y métodos que hemos descrito en la parte anterior. ¿Qué consideraciones deben tenerse?
es que los cuadros y figuras no sustituyen el resumen verbal de los resultados, ¿no? En realidad no sustituyen, sino es un primer impacto, pero nosotros tenemos que redactar qué es lo que hemos encontrado en estos cuadros y figuras, ¿no? El texto también debe ser autosuficiente, o sea, debe ser comprensible, ¿no? Lo que hemos redactado debe ser comprensible, aún si no vemos la figura, ¿no? Prácticamente tiene que ser una adecuada redacción sobre lo que están en la figura, lo destacable, el resultado final, la conclusión final del resultado, ¿no? Y así como está lo redactado, no teniendo los cuadros, van a entenderse lo que se quiere dar como resultado final, ¿no? Se deben presentar todos los resultados, aun si contradicen la hipótesis. Esto es útil, ¿no? Y esto es lo que no se, a veces cuando encontramos datos que no nos son muy adecuados, no los mencionamos, pero esto es importante porque esto sirve cuando hagamos un metaanálisis, ¿no? Bueno, y finalmente todas las afirmaciones de texto deben tener algún apoyo en las figuras o en las proposiciones verbales que hemos tenido, ¿no? Bueno, la discusión, que es el capítulo, no es solo para comparar con la literatura, ¿no? Muchas veces lo que hacen, yo encontré tal resultado y el autor en otro país o en el mismo lugar encontró diferentes resultados, sino debe incluir la interpretación de los resultados, no solamente decir debemos estar comparando, ¿no? Muchos de los alumnos solamente lo que encuentran, ustedes lo comparan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente encuentran, difieren con otro autor y ustedes tienen que interpretar por qué son diferentes a los otros, ¿no? De repente su población tiene otra genética, de repente se dio en diferente año, de repente el clima afectó los resultados que ustedes tienen, ¿no? O de repente la muestra del autor que difieren sus datos es muy pequeña, ¿no? Todo eso, entonces eso se llama interpretación de los resultados, ¿no? Tienen que delimitar su significación, tienen que ver las limitaciones de sus resultados, coherencias y contradicciones con otros resultados, pero explicar a qué podrían estar debiéndose estas coherencias o contradicciones, ¿no? Debemos evaluar las implicaciones o trascendencias o beneficios de nuestro resultado respecto a lo que hemos planteado como hipótesis, ¿no? ¿Qué implicación podría tener lo que hemos encontrado? Pero también, a pesar de que no se compara con la literatura, debemos hacer un análisis comparativo, ¿no? No solamente comparar de los resultados propios con los de otros autores, ¿no? En realidad, solamente debemos comparar de los que sean verdaderamente comparables, ¿no? De repente no lo podemos comparar con un reporte de casos, ¿no? Tiene que ser un trabajo de investigación que haya seguido el mismo material y métodos o los métodos que nosotros hemos planteado y que tengan las mismas definiciones operacionales, ¿no? Por ejemplo, en tuberculosis, ¿no? Para nosotros tuberculosis es sintomático respiratorio, para otros será BK en cultivo, ¿no? Entonces, no es comparable ese resultado, ¿no? Tiene que haber seguido los mismos materiales y métodos, tiene que haber seguido las mismas características de nuestra invención para que sean verdaderamente comparables, ¿no? No podemos comparar de repente con otro tipo de trabajo que de repente no tiene la velocidad de nuestro caso, ¿no? Además, debe contener la relación de los resultados y las preguntas de investigación, ¿no? Si se llegó a responder lo que habíamos planteado o se generó nuevas preguntas. Los resultados que nos han dado nos han dejado en la duda y han permitido que se generen otras preguntas, ¿no? Eso es lo que debemos ver en discusión. En la discusión, la discusión debe y finalmente la discusión debe proponer posibles explicaciones de los resultados y observaciones no esperadas, ¿no? Muchas veces encontramos cosas inesperadas y tenemos que nosotros plantear a qué se debe estos resultados que hemos encontrado, ¿no? Y estas especulaciones deben tener un carácter lógico y teóricas, ¿no? Teóricas, basarse en la revisión teórica disponible hasta el momento, y esto va a permitir que se abran nuevas investigaciones. Generalmente, a veces empezamos así,
y luego terminamos ahondándonos más en el tema, nosotros mismos o otros autores pueden investigar, pero generalmente los autores siempre siguen una línea de investigación, ¿no? De un tema de investigación que lo van perfeccionando y lo van mejorando, ¿no? Esta discusión debe terminar en un resumen de los puntos principales. Finalmente, casi el último párrafo, mencionar qué es lo que quiere que el autor, el lector recuerde mejor, ¿no? En esta discusión se deben evitar las redundancias entre resultados en la discusión, no repetir lo mismo que los resultados, básicamente es interpretación. Entonces, miren, acá este esquema deben contener la argumentación del vínculo entre resultados, qué era nuestro objetivo, las preguntas que queríamos responder, ¿no? Y esto implica deducción, ¿no? Y finalmente, esta deducción de esta discusión nos va a llevar a las conclusiones, ¿no? Que es la última parte, son las últimas partes del artículo científico, ¿no? Las conclusiones debe ser una idea inferida de una verdad ya demostrada que hemos encontrado en nuestros resultados, implica un proceso de deducción y no simple enumeración de los resultados principales. Muchas veces confunden los alumnos y ponen en las conclusiones los resultados principales que han encontrado, ¿no? No es lo que se obtuvo, sino lo que se dedujo o se generalizó de los resultados que hemos obtenido, ¿no? Se van a redactar cada conclusión de manera individual y cada conclusión debe responder directamente a los objetivos que inicialmente nos habíamos planteado, ¿no? Puede ser una respuesta a favor o una respuesta en contra, ¿no? No puede ser, nuestros objetivos nos dicen, bueno, finalmente hemos encontrado que nuestra hipótesis es real o no hemos encontrado eso, ¿no? Y estas conclusiones deben estar totalmente demostradas, validadas por la inferencia estadística, ¿no? Estas conclusiones no deben ser muy extensas, deben ser breves, tienen que ser precisas, convincentes y no tienen que ser sujetas de objeciones, ¿no? Tienen que estar bien claro y deben basarse en los resultados y la discusión que hemos realizado previamente, ¿no? Eso es lo que básicamente es el componente del artículo de investigación. Y las últimas partes son los agradecimientos, personas o instituciones que nos han permitido investigar. A veces acá ponemos agradecimiento. De repente hemos hecho en un servicio, en un hospital, nuestra investigación, o de repente nos ha ayudado el estadístico de esa entidad hospitalaria, esta entidad de salud, ¿no? O la universidad también. La universidad ha contribuido, de repente les ha tocado un buen asesor que los ha guiado, que les ha aclarado la investigación que ustedes han realizado y finalmente han llegado a buen puerto, ¿no? Por ejemplo, también se agradece a la institución que financió su investigación, en el caso que consigan financiamiento, las personas que apoyaron a la asistencia técnica, pues serían en el campo, es decir, en el campo me refiero cuando es un trabajo con personas, ¿no? En los laboratorios es un trabajo con animales de investigación, con cultivos, puede ser también revisiones del idioma, ¿no? Cuando es necesario, de repente hemos tenido literatura en otros idiomas y nos ha permitido, hemos necesitado revisar el idioma. En realidad no se escriben en esta sección los nombres de autores del artículo, ¿no? Sino las otras personas que han contribuido y de alguna u otra manera para que nuestro trabajo se lleve y se termine en buen puerto, ¿no? Finalmente, las referencias bibliográficas, bueno, lo pide APA aún en la universidad, pero debemos aprender los dos, ¿no? APA y Vancouver, en realidad, el APA inclusive hay normas para los cuadros, el Vancouver es más conocido y es el que van a encontrar en la mayoría de la literatura médica, ¿no? Vancouver vamos a tener que hacer, bueno, hasta que la universidad nos permita, vamos a tener que entregar de acuerdo a la norma de la universidad, pero porque para que sean revisadas todavía nos están obligando el APA, pero
en algún momento vamos a tener que pasar a Vancouver, tal como las otras universidades, ¿no? Y para que nos estén prácticamente muy similares a otras universidades, ¿no? Estas referencias bibliográficas van a incluir artículos publicados en otras revistas científicas, artículos aceptados para su publicación en prensa, libros o capítulos de libros, lo que se denomina literatura gris, ¿no? Son tesis depositadas en biblioteca, resúmenes de presentaciones en eventos, por ejemplo, conferencias, conferencias anuales. Por ejemplo, nosotros tenemos de la pediatría, ¿no? Tenemos de eventos del cuerpo, de nuestro cuerpo médico del hospital, tenemos del colegio médico, de pediatría, también tenemos la Asociación de Pediatría, y así, en la universidad también podría haber, algunos se hacen algunos eventos en la universidad para presentar trabajos, y ahí eso podríamos utilizarlo, ¿no? Es lo que denominan literatura gris, de repente no está a veces indexada, pero es útil para comparar con nuestros informes técnicos o de proyectos y algunas comunicaciones personales, ¿no? De algunas personas bastante que conocen, implicadas en la investigación de temas, ¿no? Del tema que nos trae a investigación. Bueno, en realidad mínimo 50 referencias, bueno, otros mencionan un mínimo de 30 referencias. El artículo, algunas revistas quieren en 15 a 20 páginas, no se va a publicar así, ellos finalmente lo ordenan, ¿no? Pero deben tener un promedio de 5.000 a 6.000 palabras, ¿no? Es el promedio que más o menos se emplea para un artículo y pueda ser publicado, ¿no? Puede ser publicado. Los anexos, muchas veces se requieren anexos, pero no siempre, pero no son imprescindibles, no debe incluir resultados de la investigación, y este anexo para la revista no es lugar para poner cuadros, figuras de resultados que no se han incluido en los resultados anteriores, no se emplea para eso, y tampoco los editores que van a publicar lo van a permitir, ¿no? Hay algunos aspectos éticos y legales de la publicación de un artículo científico que cabe mencionar, siempre el fraude, ¿no? Ojo, ¿no? Que es acción contraria a la verdad y que perjudica a la persona en contra quien se comete, es un acto tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros. El fraude científico básicamente se refiere a la fabricación, falsificación y plagio de un artículo de investigación. Eso es un fraude, ¿no? Muchas veces algunos alumnos podrían incurrir en esto de fraudes, ¿no? Ya la SUNEDU está vigilante de este tema, ¿no? Ojo, van a ser posteriormente, ya se está regularizando, pero posteriormente pueden ser sujetos de sanción. Ya está contemplado en la ley, ¿no? Pero aún todavía no se ha dado forma, pero en cualquier momento pueden ser, si alguna persona lo denuncia, van a tener problemas legales, ¿no? Los vicios más frecuentes: el autor no calificado, duplicidad, unidad mínima publicable, atentado a las normas de experimentación, ¿no? Otros vicios más frecuentes, ¿no? Irrespeto al anonimato de los pacientes, que tienen que ver con la ética, básicamente. Entre los otros vicios más frecuentes, manejo con los medios de comunicación para presionar, mercantilización, ¿no? De la investigación, plagio, falsificación y fabricación de datos, ¿no? ¿Qué causas básicamente llevan a esto de investigar, abultar el currículum vitae? Son lo que hacen que algunas personas cometan este fraude. El bajo factor de riesgo-beneficio, pueden tener beneficios materiales, y puede ser que desconozcan los problemas éticos, ¿no? Acá la doctora Quiroz es experta en este problema ético, ¿no? Entonces, los artículos de investigación están sometidos a eso, ¿no? Nosotros con la doctora participamos en el comité de ética, de tal manera que ya se está pidiendo que lo entregue en magnético para poder pasar un antiplagio y poder ya determinar de que están copiando algunas investigaciones, ¿no? El mal uso del calificativo en prensa también
algunos problemas mentales, ¿no? Hay algunos documentos reguladores ya internacionales y nacionales nosotros, ¿no? Tenemos la ley de investigación, básicamente de experimentación. Pueden haber conflictos de interés en relaciones con industrias farmacéuticas, se ven en los hospitales. Puede haber relaciones personales, generalmente el amiguismo, puede ser por competencia académica con otra persona, o puede ser un apasionamiento intelectual, ¿no? Bueno, eso era lo que básicamente les quería traer. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. No. Sí, lo escucho. Una consulta, en los anexos entonces no se van a poner imágenes grandes, ¿no? O imágenes no. Yeah. Si es que se quiere incluir imágenes, ¿es válido incluirlas dentro de la descripción del trabajo, en el procedimiento? Ya, mire, en su tesis, sí, pero nosotros ya hemos hablado del artículo de investigación, ¿no? Ahí no se incluyen ese tipo de cosas que usted está mencionando, ¿no? En una tesis un poco más, el extenso prácticamente, el artículo de investigación es un poco más compacto, ¿no? Es un poco más compacto. Básicamente hoy hemos hablado del artículo de investigación, porque algunos sus temas podrían, si encuentran algunos resultados muy buenos, podrían ser sujetos de publicación, ¿no? Y le podría ser útil para su tesis, el trabajo es interesante, ¿no? Doctora Quiroz levantó la mano. Sí, muchas gracias. Doctor Castillo, yo tengo dos preocupaciones respecto a la tarea, a la práctica específicamente. Número uno es, vamos a seguir considerando las líneas de investigación que ha propuesto la universidad en una resolución del 2018 para la Facultad de Medicina. Mejor dicho, todos los proyectos que se formulen durante el curso tienen que estar dentro de estos lineamientos que son para ciencias de la salud, Facultad de Medicina, que algunos son bien difíciles, genética, biotecnología, física médica, biomateriales y otros. Y entonces, si nos vamos específicamente a las enfermedades, nos quedamos con muy pocas, nos quedamos con tuberculosis, VIH, malaria, leishmaniasis hospitalaria, no habla no habla nada del tema del COVID. Digo, esto fue dado antes, obviamente. Esa es la primera preocupación. Si todos los proyectos tienen que estar dentro de esto. Y la segunda preocupación es con qué modelo, con qué formato, con qué esqueleto de proyecto estamos trabajando. Si es el mismo que hemos trabajado en el curso de metodología, que se llama modelo de proyecto e informe de la UNFB. Gracias, doctor. Esas son mis dos preocupaciones. Doctor Alberto, quería participar. Sí, para contestar en parte su pregunta, las líneas de investigación han sido actualizadas. A nosotros nos pidieron por departamento un informe. Y yo tengo conocimiento que ya debe estar la resolución o ya salió ya. Entonces hay que averiguar, porque eso lo que dice la doctora ya es de 2018. En el presente año, a principios, el doctor Livia pidió a todos los departamentos de que hiciéramos nuestras líneas de investigación y se hicieron y se mandaron por el decanato. Yo creo que esto ya tiene ya respuesta, si no, ya está en vía de solución. Porque ese era el problema que había con las líneas antiguas, que eran bastante generales y hablaba pues de biotecnología, robótica y cosas que prácticamente no están. Además, para eso se hizo también porque tenemos que licenciar. Y en el licenciamiento, una de las cosas que pide un estándar a la SUNEDU es de que las líneas de investigación estén en concordancia con las tesis que se presentan y con los trabajos de investigación
que se presentan a concurso de parte de los profesores. Bueno, bueno, sí también me había enterado de que se habían dado nuevos lineamientos un poco para actualizar, ¿no? Y indefectiblemente tiene que incluirse el COVID, que es un problema nacional, y más que nacional es mundial, ¿no? Y también los temas también que tienen que ver con la pandemia, los temas, entrevistas virtuales, ¿no? Ya tienen que adaptarse a la modernidad, ¿no? Ese es un poco, de repente que se han quedado las universidades un poco rezagadas, ¿no? Por el tema de la pandemia, ¿no? Pero tiene que ser igual, tiene que incluirse todos los temas de actualidad, ¿no? Eso corresponde a adaptarnos al nivel de pandemia y poder realizar ese trabajo de investigación. En realidad, el mismo esquema sería un poco seguir el esquema de la universidad, ¿no? Para no alejarnos ni hacer otro esquema diferente, ¿no? Doctor Alberto, creo que quiere replicar. No, ya. Ya, listo. Entonces, Perdón. De todo modo, yo insisto en mi pedido en que estos materiales deben estar publicados dentro del aula, de tal modo que todos trabajemos bajo lo mismo, ¿no? Y en todo caso, si ya existe lo que menciona el doctor Guarache, que me parece genial, bueno, tratar de conseguirlo y colgarlo en el aula para que todos sigamos el mismo formato y después los chicos no tengan problemas, que oiga, ¿usted por qué hizo esta investigación si no está considerada dentro de los lineamientos o algo así? Yo le agradecería si es tan amable, porque hasta ahorita en el aula en archivos no veo nada, ningún material del curso. Igual también, por favor, aprovecho para pedirle que las clases se publiquen también. Muchas gracias. Sí. Bueno, sí, ese tema, se han alcanzado a la delegada, ya se van a colgar todas las clases, ¿no? Ya se debe estar en esta semana, ya todo va a estar publicado. Vamos a ir actualizando también de acuerdo a cómo se van consiguiendo los documentos, porque esto es dinámico, ¿no? Es dinámico, la medicina es dinámica, el conocimiento es dinámico, y se van a ir actualizando a medida que va avanzando el curso. Cualquier aporte también sería bienvenido, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? A ver, los chicos, ¿alguna pregunta? No, doctor, ninguna. Bueno, obtener la lista por el internet, ¿no? A ver cuántos han estado conectados, ¿no? Sale en Excel la lista. Sí, doctor. Doctor Castillo, inclúyame pues en esto porque yo no puedo entrar. Entonces, inclúyame, por favor. Sí, doctor. Y en la siguiente clase vamos a hacerle preguntas pues, a los estudiantes que han comprendido todo. Ya, doctor, sí, vamos a hacer dinámicas, ¿no? Para mejorar la presentación. Por favor, mi grupo, en 5 minutos nos reunimos en el canal del grupo del práctica. Por favor, el grupo.